Muy pero muy buenas noches, mis amigos, mis hermanos. Nos encontramos en esta noche de sábado, el último día del mes de agosto. Y mientras nos preparamos para el Día del Señor, quiero dejarles en esta noche un capítulo más del podcast Emmanuel Dios con nosotros. Mientras transitamos el capítulo 3, titulado El Maestro Peripatético, donde hemos podido ver algunas escenas importantes de la enseñanza cercana del Señor a sus discípulos, de la elección de los 12 apóstoles y de su ministerio en Galilea. Vamos hoy con la cuarta parte. La cuarta parte se titula El Dios de los montes. Dice la Escritura: y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Mateo capítulo 5 verso 2. Ningún otro sermón de Jesús ha causado tanta controversia y discusión como el Sermón del Monte. Sus palabras aquí son decisivas y resaltan todo su ministerio. Aunque tiene un énfasis en la justicia y en el reino de Dios, este sermón trasciende toda frontera cultural y temporal, siendo tan significativo para nosotros como lo fuera para sus oyentes originales y como lo será para el resto de las generaciones futuras. Según Lucas, este sermón se pronunció en ocasión de la elección de los apóstoles, aunque Mateo lo colocó al principio de su ministerio en Galilea. Lo que no se puede negar es que ocurrió en un momento específico y en un lugar específico. No hay mucha diferencia en los dos relatos, pues aunque Lucas lo menciona en un lugar llano, según su capítulo 6, verso 17, era probablemente un sitio llano en la falda de alguna montaña, como las que hay en los cuernos de Jatín cerca de Tiberias. Desde allí Jesús se dirigió a la multitud que había venido de muchas partes, de Jerusalén y de la ribera del mar Mediterráneo, de Tiro y de Sidón. Incluso yo me atrevería a decir que es muy probable que una gran cantidad de judíos griegos estuvieran allí. Algunos historiadores han notado que este sermón se pronunció en griego, aunque la estructura misma del sermón es muy general. Tenía un énfasis especial hacia los discípulos del mismo Señor. Y podemos compararlo con el sermón que les diera en la última cena, registrado en Juan capítulos 14 al 17. Mateo se extiende mucho más que Lucas, pero son cosas concernientes a la enseñanza judía que poseía Leví. Por esa razón, es muy probable que algunas partes de este sermón hayan sido incluidas tiempo después. Esto es así porque Jesús utilizaba la repetición para llegar a distintos auditorios en diversas partes. O sea, que estas mismas frases o algunas similares pudieran haber sido utilizadas por el Señor en otras ocasiones. Aunque la parábola no se aprecia tan remarcada aquí como en otras ocasiones, el sermón muestra muchas apreciaciones a este género literario, como en el caso de los dos caminos y los dos edificadores. Además, en el área lingüística podemos encontrar antítesis, invectivas, paradojas, ilustraciones, preceptos, amonestaciones, ruegos y distinciones claras. Un error frecuente es afirmar que Jesús condensó toda su doctrina en este sermón. Hay muchas otras verdades doctrinales que él afirmó, las cuales no se mencionan aquí. Los discípulos no estaban aún preparados para recibir todo lo que el Maestro les iba a enseñar. Es más, al momento de la partida del Señor, ellos aún ignoraban muchas cosas. Por eso el Espíritu Santo retomó y culminó esta labor. Cuando Jesús proclamó estos principios sobre la enseñanza del reino de Dios, no excluyó otras enseñanzas del mismo tipo. Hay quienes rechazan la teología y toman el Sermón del Monte como el único modelo a seguir. Pero estos
son quizás los que jamás pueden alcanzar este elevado estándar de vida. La razón es que vivir conforme al Sermón del Monte es una tarea casi que imposible, a menos que el espíritu del hombre haya sido regenerado, pues se necesita un nuevo corazón para comenzar y la ayuda del Espíritu Santo para llegar hasta el fin. Estos principios éticos superan por mucho a cualquier estándar de vida humano que se haya planteado jamás. Por ello, la gente que se admiró seguirá admirándose y se admirará por siempre de esta doctrina, como lo marca Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Tal parece que el tema principal de este sermón es la justicia, pues así lo enmarca Mateo 5, 17 al 20. Un tema que se introduce en el sermón con las bienaventuranzas. La idea de Cristo acerca de la justicia es el ideal soñado que cualquier persona tiene hoy en día. Aunque los hechos del mundo estén tan lejos de llegar a este ideal. Con este profundo tema, el maestro tumbó toda la maquinaria y los modelos de justicia que habían levantado los fariseos y los escribas de su tiempo. Incluso puso el dedo en la llaga al declarar que de no tener mayor justicia que estos, sus seguidores no tendrían esperanza. El Señor no vaciló al colocar este precioso fundamento, como no vacilaría un constructor responsable en ahondar bien profundo en la tierra con el fin de asentar su edificio. Él sabía perfectamente la osadía que conllevaba expresar la verdad. Manifestó los principios que la letra parecía ocultar, y es por eso que su enseñanza es universal, es penetrante y eterna. Las bienaventuranzas que componen la introducción no eran un estilo nuevo de enseñanza, ya que se ven en los salmos con mucha frecuencia. Esta se compone de dos partes y tiene un significado especial en cada una. Lucas solo nombra 4 contrastadas con igual número de ayes, según nos marca su capítulo 6, versos 20 al 26. Pero quizás el asunto más notorio con las bienaventuranzas es el contraste que Jesús presentó con la idea de espiritualidad que tenían los maestros de este tiempo, tanto judíos como griegos. Los fariseos, con todo su ritual ceremonial, se verían muy reducidos por la profunda verdad que se exige aquí. Los saduceos encontrarían muy poco que les atrajera de esta verdad y de esta nueva filosofía tan trascendental. Los epicúreos encontraban más felicidad en el mundo que en el espíritu. Los estoicos, por su parte, se identificaban con algunos de los mejores dichos del Señor, pero el carácter altruístico que contenían sus sermones era mucho pedir para ellos. Así que ninguno de estos grupos hallaba cabida aquí. Ellos preferirían ser perseguidores que perseguidos, y la venganza les sería más dulce que la misericordia, pues el egoísmo y el orgullo es mejor que el perdón y la muerte al yo. Así razonamos muchos de nosotros. Las bienaventuranzas incluyen un corazón nuevo. De lo contrario, suenan a ideales hermosos, pero sin sentido práctico, ya que el reino de los cielos pertenece a quien se regocija en ellas. Por ello se hace imposible llegar al ideal de la justicia sin tomar en consideración las bases impuestas por Jesús aquí, como nos dice Mateo capítulo 6, verso 33. Los fariseos y los escribas enseñaban con rigurosidad y al pie de la letra el Antiguo Testamento. Luego daban su propia interpretación, la cual no podía ser cuestionada. Se trataba como si tuvieran en sus manos dos Biblias, la verdadera, salida de la boca de Dios mismo, y la falsa,
llena de un sincretismo diabólico, creada por sus propios argumentos, basada en tradiciones. Algo similar a lo que ocurre hoy en día, ¿no es verdad? Recordemos la advertencia de Mateo capítulo 5 versículos 43 y 44. Pero Jesús llevaba más a fondo la enseñanza de los salmos y los profetas. Él no la desechaba, pues la revelación es progresiva. Magistralmente pasa de la letra al espíritu, algo que los falsos maestros habían dejado de lado, como nos advierte Mateo capítulo 23 versículos 23 y 24. La enseñanza de Jesús fue la exaltación de su Padre, Mateo 5:48. Desde allí debemos partir al oír sus palabras. El Señor usó la paradoja, la parábola y la hipérbole para causar impresión en la mente de sus oyentes. Es por eso que la enseñanza de los fariseos fue tan ineficaz, porque su egoísmo y orgullo ignoraban tan importantes detalles. Limosnas, oración y ayuno, todo fue trastornado para ser vistos por los hombres. Este tipo de abusos fueron derrumbados totalmente por Jesús, aunque nunca faltará quienes tomen partida de esto, porque no es la prevención, sino la ansiedad, lo que el Señor condena. No es el trabajo, sino la inquietud. Todos, en alguna manera, creemos ser mejor que los demás. Por eso nos auto-otorgamos el derecho de juzgar. Mateo 7:12. Pero el Señor no prohíbe el formarnos opiniones acerca de los demás, pues eso es inevitable. Lo que Jesús condena es la precipitud y la injusticia de nuestras opiniones. Aunque Jesús no instituyó la regla de oro, pronunciada en Mateo 7:12, sí fue el primero en ponerla en práctica con toda vigorosidad. Muchos dicen basar su religión en esta normativa y en parte podrían justificarse, pues toda la ley y los profetas se resumen allí. El verdadero conflicto se sitúa en el cumplimiento cabal de la misma. Por favor, seamos sensatos, nadie puede cumplirla. Los rabís de la antigüedad enseñaban su propia regla de oro. Ellos decían que no se le debía hacer el mal a nadie que no se deseara. Pero el Señor introdujo esta cuña mucho más profundo, al enseñarnos que debíamos hacer el bien que anhelábamos a otros, aunque no lo merecieran. El camino estrecho no es necesariamente un camino recto. Esta ilustración elaborada a partir del Salmo 1 es un retrato perfecto de la vida misma. Aquí el carácter y no la profesión verbal es lo que se pone a prueba en el crisol del Señor. Todo árbol debe juzgarse por su fruto. El nacido de Dios sencillamente no puede entregarnos un fruto podrido. Su savia renovada no lo permite así. Junto a esta parábola, la de los dos cimientos, se exhibe una total confianza en el trabajo santificador del Espíritu Santo en cada creyente. El Sermón del Monte, donde el ideal de la vida cristiana se exhibe con suma claridad. Esto no es un ideal imposible para Dios. Esa enseñanza no se quedó en las nubes, está puesta para nosotros hoy mismo. Es por esto que es de insensatos no vivir este parámetro, entendiendo que toda competencia y capacidad es un don de gracia. Como nos recuerda el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 5. Mis queridos amigos, mis amados hermanos, muchas gracias por su atención en esta noche. Permítanme desear que el día de mañana sea una bendición, que el día del Señor renueve nuestras fuerzas y podamos rendirnos en adoración ante Dios mismo.
Muchas bendiciones.